Si llevas meses o años perdiendo dinero en el trading y sientes que por más horas que pases frente a las gráficas tus resultados no mejoran, este vídeo es la respuesta exacta que estás buscando. Has hecho clic aquí porque estás agotado de quemar cuentas. Sabes que algo en tu forma de operar está roto y que si no cambias ya no te queda mucho para abandonar tu sueño de ser rentable con el trading. Hoy te voy a demostrar que el problema no es tu estrategia, ni te falta disciplina. El problema es que estás librando una guerra financiera con un cerebro biológicamente programado para autosabotearse. En los primeros minutos voy a desarmar la psicología detrás de tus pérdidas y te voy a entregar el mapa exacto paso a paso para transicionar de un trader manual frustrado a un gestor algorítmico rentable y dueño de su tiempo, sin que tengas que escribir ni una sola línea de código. Si te quedas conmigo hasta el final, te diré cómo acceder totalmente gratis a mi comunidad privada de Skool, donde podrás acceder a mucho contenido de gran valor sin coste para ti. Te garantizo que después de este vídeo nunca volverás a ver el mercado de la misma manera. Empecemos. La mayoría de los que llegamos al trading después de los 30-40 años traemos una mochila llena de éxitos condicionados. En mi caso venía del ejército y de estudiar empresariales. Durante mis años de formación y especialmente cuando me tocó vivir de cerca el colapso de, por ejemplo, 2008, la sociedad me grabó a fuego una ecuación matemática: esfuerzo más disciplina más tiempo igual resultados. En el ejército la ecuación era férrea. Si mantienes la disciplina y cumples los procedimientos operativos al milímetro, el sistema te protege y te premia. Si en la universidad estudias 10 horas al día, saca matrícula de honor. Si en tu trabajo corporativo te quedas hasta las 9 de la noche el viernes sacando el proyecto, mantienes a tu familia. Nuestro cerebro está cableado para buscar la recompensa al esfuerzo sistemático. Y entonces llegas al mercado financiero y aplicas la única fórmula que conoces: te esfuerzas más. Te sientas frente a la pantalla 8 horas seguidas, lees 10 libros de price action, 2 de psicotrading, 4 de análisis técnico y analizas 300 gráficas el fin de semana. ¿Y qué ocurre el lunes? El mercado te destroza en 15 minutos. Esta es la disonancia cognitiva que te está volviendo loco. El trading es uno de los pocos entornos en el planeta Tierra donde un mayor esfuerzo manual puede generar un resultado directamente proporcional y negativo. Cuanto más intentas forzar al mercado, más dinero pierdes, y cuando tu cerebro experimenta esto, entra en cortocircuito. Las reglas de la física de tu vida ya no aplican aquí. No sabes cómo avanzar, no sabes cómo progresar. Y ahí es cuando aparece el peor enemigo del trader, el cortisol. Permíteme explicarte qué pasa en tu cabeza cuando tienes capital real en juego, porque me ha pasado a mí muchas veces. Imagina que tienes responsabilidades: una hipoteca, la compra del mes, los pañales de tus hijos, los libros, el colegio, el seguro del coche, etcétera, etcétera. Yo pasé por ahí, sé de lo que te hablo. Recuerdo hacer un depósito de 1.000 euros en mi primera cuenta de broker, sabiendo que ese dinero era literalmente el presupuesto de mi familia. La culpa me carcomía. Cuando operas con esa presión, cuando el resultado de tu trade está atado a tu supervivencia financiera o a tu ego, tu cerebro primitivo toma el control. Ocurre un fenómeno clínico llamado secuestro de la amígdala. Tu córtex prefrontal, que es la parte racional, lógica y matemática de tu cerebro, se apaga, se desconecta. Tu cerebro detecta una amenaza: perder dinero, y reacciona como si un león te estuviese persiguiendo. En ese estado de pánico neuroquímico es biológicamente imposible que respetes tu plan de trading. Es por eso que mueves tu stop loss. No es falta de disciplina, es tu cerebro intentando evitar el dolor de asumir otra pérdida. Es por eso que cierra operaciones ganadoras demasiado pronto. Tu cerebro quiere asegurar esa pequeña dosis de dopamina para calmar la ansiedad. Y es por eso que sufres overtrading o revancha. Tu ego está herido y busca dopamina barata haciendo otro clic compulsivo. ¿Te das cuenta? No eres un mal analista, eres
un humano intentando hacer el trabajo de una máquina, mientras tu biología te envenena lentamente. Como no podemos soportar esa incertidumbre aterradora del mercado, ¿qué hacemos? Buscamos el control. Y la forma en la que el trader retail, el trader minorista como tú, suele buscar el control es llenando su pantalla de basura. Medias móviles de 50, de 200, un RSI, el MACD, retrocesos de Fibonacci, las bandas de Bollinger, no sé qué indicador mágico que descubrió el otro día en redes sociales. Terminamos con gráficas que parecen el panel de control de un reactor nuclear. Quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo en este momento. ¿Realmente crees que trazar una línea diagonal en una pantalla va a detener el flujo de órdenes de un fondo de inversión en Nueva York que mueve miles de millones de dólares? No. Esa maraña de indicadores no es una ventaja estadística, es un chupete emocional, es un ansiolítico visual. Los pones en tu pantalla para convencer a tu cerebro de que sabes qué es lo que va a pasar y de que tienes el control. Es el sesgo de confirmación en su máxima expresión. Quieres tener la razón más que ganar dinero. El mercado es pura probabilidad. La verdadera esperanza matemática de una estrategia se define por una fórmula sencilla. Esperanza matemática igual a probabilidad de ganar por ganancia media, menos probabilidad de perder por pérdida media. Fin. Si no conoces estos números de tu operativa a lo largo de un mínimo de 500 operaciones, siento ser yo quien te lo diga, pero no tienes una estrategia de trading, tienes un billete de lotería glorificado. Estás yendo al casino creyendo que eres el dueño del casino, pero eres el apostador que termina todas las noches pelado en la mesa por el casino. Me costó años, lágrimas y muchísimo capital perdido entender esto. Estaba agotado. Trabajaba, cuidaba de mi familia, estudiaba y de noche me sentaba a pelear contra el mercado y perdía. Hasta que un día, aprovechando mi posición profesional, me comencé a interesar por cómo los grandes fondos institucionales operaban. Tuve una revelación que me partió en dos. El dinero institucional no tiene ego. A un algoritmo de Wall Street no le importa si hoy has discutido con tu mujer. No le importa si estás cansado, no le importa si alguien trató mal a su hijo en el colegio y desde luego no le importa ni le da miedo entrar en la operación después de 3 pérdidas consecutivas. Simplemente ejecuta. Nosotros, los traders humanos, somos adictos al ego del clic. Queremos hacer clic en comprar, ver cómo el precio sube y decirle al mundo: veis, yo tenía razón, soy un genio. Tienes que matar a tu ego si quieres sobrevivir aquí en el trading. Siento decepcionarte, pero el trading rentable no es emocionante. Si sientes taquicardia al operar, estás apostando sin tener claro qué es lo que estás haciendo, pero no estás haciendo trading rentable. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en la primera línea de la descripción tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace de la descripción para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. El verdadero trading profesional es la cosa más aburrida del mundo. Es la ejecución continua, milimétrica, sistemática y monótona de una ventaja estadística probada en el tiempo. Cuando entendí esto, supe que mi única salida era la automatización. Tenía que quitarme a mí mismo, a mis emociones, a mi cansancio, a mis miedos, a mis problemas personales de la ecuación. Pero en ese momento me encontré con un muro de hormigón. No sabía programar y no tenía miles de euros para contratar a un ingeniero de software que me creara el bot que yo quería. Esa frustración absoluta me llevó a estudiar ingeniería informática desde cero, lo cual no le recomiendo a nadie a día de hoy.
Sacrifiqué horas de sueño y años de mi vida para poder hablar el idioma de las máquinas. Todo porque necesitaba una barrera entre mi capital y mis propias emociones. Ese viaje solitario fue el precio que pagué por mi libertad, pero me hizo hacer una promesa: nadie más debía tener que estudiar una carrera universitaria o aprender a picar código durante años solo para poder operar de forma profesional y proteger su psicología. Estamos en 2026, la era del trader minorista haciendo líneas manuales o peleando con una IA como Claude para intentar sacar algo medio decente, sudando frío, está muerta. Si sigues operando así, te estás enfrentando con un palo de madera a un ejército de francotiradores algorítmicos. Es por eso por lo que fundé T-Chain y construí Stratos. Stratos no es un juguetito más en el mercado para hacer bots. Quiero que cambies tu percepción. Stratos es el filtro de la verdad. Es una infraestructura de grado institucional, pero diseñada con una interfaz visual para que no tengas que escribir ni una sola línea de código. Si tú tienes una estrategia que crees que funciona, pero no eres capaz de parametrizarla visualmente en Stratos usando lógica pura, entonces la realidad es que operabas por intuición, operabas por corazonada, y la herramienta te obligará a ser honesto contigo mismo. Al trasladar tus reglas a Stratos ocurre la verdadera magia. Recuperas tu tiempo, compras de vuelta las horas de tu vida. Puedes estar durmiendo, puedes estar con tus hijos en el parque, sabiendo que tu arquitectura tecnológica está ejecutando tu modelo de negocio exactamente como tú lo diseñaste, sin miedo y sin dudas. No estoy aquí para convencerte de que compres nada. Stratos está ahí para quienes ya han llegado a ese límite, para quienes están listos para tratar su capital como una empresa y no como un casino. Si todo lo que he dicho ha resonado contigo, si te has visto reflejado en esas noches de frustración y sabes en el fondo de tu alma que necesitas sistematizar tu operativa para sobrevivir y finalmente ser libre, entonces tu próximo paso no es abrir el broker. Tu próximo paso es rodearte de personas que ya hemos cruzado ese desierto. Te invito a nuestra comunidad privada de Skool. Ahí dentro no vas a encontrar gurús presumiendo de Lamborghinis, vas a encontrar constructores, vas a encontrar a mi equipo, vas a ver cómo usamos Stratos en tiempo real y lo más importante, vas a encontrar la cordura y el apoyo técnico que a mí me faltó en mis inicios. Pero ahora he preparado para ti un vídeo donde te comparto en directo una sesión de trading completa, desde el inicio hasta el final, donde te enseño a operar de forma rentable con uno de mis indicadores favoritos y te lo regalo. Haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla y nos vemos dentro para operar el mercado juntos.